Vertientes hidrográficas de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a necesitar para trabajar en este tema un mapa político con la división de los estados, de los diferentes estados del país y colorcitos para diferenciar. Yo utilicé claritos para la vertiente Caribe, para la vertiente del Océano Atlántico un azul oscurito, moradito para la región del Río Negro, de la vertiente del Río Negro y el color clarito, morado clarito para el lago de Maracaibo, la vertiente del lago Valencia. Le coloqué naranja a la frontera con Guayana, le coloqué cafecito para la frontera sur con Brasil y el color verde va a delimitar la frontera norte y occidental por el lado de Venezuela con el color verde. El país en la parte occidental está Colombia. Entonces vamos a ubicar los principales ríos y quiero mostrarte entonces la fichita que dice sobre las diferentes vertientes. Observa que hay 6 vertientes o 6 cuencas donde van a dejar sus aguas algunos de los más importantes ríos. La del Golfo de Maracaibo o Lago de Maracaibo, los de la vertiente del Lago de Maracaibo bajan de la Sierra de Mérida, que pertenece al sistema montañoso de la Cordillera Andina, y también bajan de la Serranía de los Motilones en Colombia. Entonces vamos a ver esa parte y luego pasamos a la del Caribe. Observa que tengo aquí con color azul cafecito estas montañitas para explicarte lo siguiente. En Colombia, la Cordillera Oriental, que así se llama, queda allí y forma un nudo que va a dar origen a 2 ramales, uno que va a Venezuela y otro que sigue hacia el norte en Colombia. El que va hacia el norte en Colombia es la serranía de los Motilones y termina ya en la serranía del Perijá. Y la que va a Venezuela es la serranía de Mérida. La serranía de Mérida va a ser parte del conjunto del sistema montañoso que allá en Venezuela se llama la Cordillera Andina, que sigue por el norte, digamos deslizándose hacia la parte norte, toda la costa Caribe. Entonces vamos a ver los ríos de esta vertiente. Los ríos del lago Maracaibo que nacen en la serranía de Mérida y en la cordillera de los Motilones o serranía de los Motilones. Entonces tenemos del lado venezolano los ríos Motatán, que nace aquí en Trujillo, en la serranía de Mérida o en la cordillera andina, el Motatán. Tenemos el Chama, acá en Mérida, el río Chama, el río Escalante, obsérvalo, el río Escalante acá, que aquí en la serranía de Mérida y llega allá, el río Escalante. El río Catatumbo, que es como río internacional porque en Venezuela Catatumbo y acá en Venezuela Catatumbo y en Colombia Catatumbo. Nace allá en la serranía de los Motilones. Entonces ahí lo tenemos, el Catatumbo que nace aquí en Colombia. Ahí en Colombia nace. El río Palmar. Obsérvalo acá. El río Palmar. Estos son, entre otros, los principales ríos de la vertiente o cuenca del lago de Maracaibo o Golfo de Maracaibo. Ahí están. Ahora pasamos a la vertiente Caribe. Los ríos de la vertiente Caribe. Vamos a ver cómo son esos ríos de la vertiente Caribe. Los ríos de la vertiente Caribe descienden de la cordillera andina, de la cordillera de la costa, de la serranía de Turimiquiri, y son cortos y torrentosos. ¿Listos? Entonces vamos a ver esos ríos. El río Tocuyo. Observémoslo. Vamos a ubicarlo. Sale aquí en Trujillo, pasa a Lara, avanza y entra a Falcón y deja sus aguas allí en el Caribe. El río Yaracuy. Observa el río Yaracuy en Yaracuy y pasa por Carabobo.
Yaracuy y Carabobo. El río Tuy, que es importantísimo también en esta parte. El río Tuy. El río Tuy viene desde Aragua y pasa a Miranda. Deja sus aguas allá. O sea, pasando por el estado Miranda. El río Unare. El río Unare, obsérvalo, viene aquí en Anzoátegui, gira hacia frontera con Guárico y sube otra vez a Anzoátegui, allá, y deja sus aguas en el Caribe. El río Manzanares. El río Manzanares, obsérvalo, está en Sucre y deja sus aguas allí. Ese va como de occidente a oriente, de oriente a occidente. Ahí está. Estos son los ríos de la vertiente Caribe. Pasamos a la vertiente del Atlántico. Veamos la vertiente del Atlántico. Vertiente del Atlántico. Su principal río es el Orinoco con 2.200 kilómetros. A él van el Apure, el Arauca, el Meta, el Caura, el Caroni. Este río Orinoco es el eje hidrográfico principal. Nace en la Sierra de Parima, que es compartida con Brasil. Es el más largo de Venezuela, el río Orinoco. Es cuarto lugar en Sudamérica por su longitud y tercer lugar en el mundo por su caudal. Estamos hablando del gran río Orinoco. Vamos a mirarlo. Entonces observa lo siguiente. Esta serranía que ubiqué acá, esta Sierra de Parima, pues pasa aquí por territorio venezolano, pero también es parte de Brasil. Todo esto pasa acá, pero es la Sierra de Parima. Y ahí nace el río Orinoco. Observa su longitud tan tremenda. Nace ahí en Parima, sube por todo el estado Amazonas a encontrarse con la frontera de Colombia por la parte oriental de Colombia, sube por toda la parte oriental de Colombia y sigue por la frontera con el estado Bolívar y el Apure y sigue hacia Guárico, frontera de Guárico, Anzoátegui, sigue a Monagas y el delta del Macuro. Ahí, ese gran río Orinoco, obsérvalo, 2.200, 2.250 kilómetros. El río Orinoco deja sus aguas allí, en el Atlántico. Aquí se forma un gran delta de ramales que va dejando el río debido a que viene bien cargado de arenita y todo eso, y entonces forma un gran delta como islitas acá internas, el río Orinoco. Pero el río Orinoco, y eso no voy a ubicarte los ríos que lo alimentan, pero sí voy a mostrártelos. El río Caroni, obsérvalo, aquí lo tengo y ahí está escrito río Caroni. Allá va a dejar sus aguas. En el estado Bolívar nace ese río Caroni. El río Caura, el Caura, acá en el estado también Bolívar, ve a lo largo también, deja su agua allá en el Orinoco, el río Caura. El río Meta, que viene de Colombia, la parte de la cordillera oriental de Colombia, y va allá a dejar en la esquina sus aguas, a encontrarse allá con el Orinoco. El río Arauca, que nace en la cordillera oriental de Colombia, también pasa a Venezuela y se encuentra con el río Apure del estado Apure. Esos dos ríos, los tres están pasando por el estado Apure, el Apure, el Arauca y el Meta, y van a dejar sus aguas al río Orinoco. Aquí en esta parte hay muchos más que llenan, hacen que el río Orinoco, pues como tercero mundial en su caudal, pues imagínate, ¿cierto? Entonces es el río Orinoco, vertiente del Atlántico. Nos vamos para la vertiente del sur, que es la vertiente del... no me falta, todavía no me he ido de allá. La vertiente del río Cuyuni, el río Cuyuni, es la cuenca del Cuyuni, es un afluente del río Esequibo, que es una zona que está, digamos, fronteriza con Guayana, que está en litigios. Hay conflictos todavía por ese territorio porque, obsérvalo acá, está señalado con las rayitas porque acá está el río Esequibo. Y vamos a ver uno de los ríos que nacen allí y van a territorio venezolano. El río, entonces, aquí vamos a ver el Cuyuní, la cuenca del Cuyuní,
Observa el río Cuyuní. Él abastece aguas al río Esequibo que va por toda esta zona. Entonces el Cuyuní es este, ahí, casi entre Guayana y Venezuela. Ahí se llama Cuyuní. Pero ya cuando entra a territorio venezolano, ya hacia adentro, se le da el nombre de el río, ya lo traigo, el río Yuruari, el río Yuruari, obsérvalo. Entonces ya cuando entra, río Yuruari, ahí está. Y en la parte sur oriental, digámoslo hacia, o sur occidental, tenemos el Venamo, que es un río que nace en esa sierra, en esa serranía de Venamo, allí en esa parte, ahí, y va a dejar sus aguas al Yuari, ahí, el Venamo. Ahora sí, pasamos a la vertiente del Río Negro, la vertiente del Río Negro. Esta cuenca la comparten los 3 países fronterizos, Colombia, Venezuela y Brasil. En Brasil, el río Negro va a desembocar al río Amazonas. El río Negro nace en Colombia con el nombre de Guainía. Entonces voy a explicarte esa parte. Voy a empezar por el número 17. El número 17 es el río Guainía y él viene allá. Toda esta frontera aquí hay parte del macizo guayanés, una formación bien antigua. Entonces, del macizo guayanés allá en Colombia, de parte de ese macizo, nace el Guainía, bien larguito, pero al entrar al territorio venezolano, pues toma el nombre de Río Negro. Ahí. Entonces, el 17, entre el 17 y entrando ahí, ese es el Guainía. Y ya cuando entra a territorio venezolano y frontera ya saliendo de Colombia, pues se forma el Río Negro, que sería este. El Río Negro. Y el Río Negro, digamos, hace contacto con el Orinoco a través del Cassiquiare. Cassiquiare. Es como si el Cassiquiare los uniera. Ese es el río Cassiquiare. Ahí lo tienes. De los ríos que acabamos de ver, entonces, como te digo, el más importante es el río Orinoco, el eje principal de la hidrografía venezolana. Espero que haya sido de tu utilidad y nos vemos en la próxima.